Siempre a esta misma hora, su programa Pico a Pico con el auspicio de la Coordinadora Republicana, llevándoles a ustedes el mejor análisis. Muchas gracias por la sintonía, gracias totales por la preferencia. Estamos con Rosa Bartra, estamos con Mónica Yaya y con Vania Tais, quienes van a iniciar pues el diálogo, mejor dicho, el análisis de la semana referente a la coyuntura nacional. Buenos días, querida Rosa, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto, buenos días, Mónica, buenos días, Vania. Lindo volver a verlos en otro viernes. El viernes pasado los extrañamos a ambos. No tuvimos posibilidad de más picotazos, pero es lindo volver a verlos. Gracias a los amigos del cable, gracias a los amigos de la Coordinadora Republicana por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes, como cada viernes, lo que pensamos, lo que sentimos y poder hacer un sentimiento único, positivo. Exacto, sí, Rosa. El primer análisis, tu primera opinión, ¿cómo ves las encuestas nacionales? ¿Cómo ves la percepción pública referente a los candidatos? Se ha acercado Keiko Fujimori, ha acercado al candidato Pedro Castillo, están prácticamente empatados, un empate técnico. ¿Cómo ves hasta el día de hoy, faltando 3 semanas, el resultado futuro? Bueno, en primer lugar, yo me ratifico en lo que dije en la primera vuelta, que a las encuestas hay que creerles muy poco, pero creo que en la calle, que es realmente un termómetro de cómo está el sentir, digamos que el avance de Keiko Fujimori es bastante notorio, bastante notorio. Yo, en este caso, sí voy a coincidir con las encuestas en que ya habría un empate si es que Keiko Fujimori ya no ha pasado a Pedro Castillo en la intención de voto. Estamos a 3 semanas. Vamos a ver de aquí en adelante que las emociones se ponen más intensas, cómo es que logramos manejar eso. Y digo esto porque las elecciones en los últimos 20 años han estado promovidas por emociones y no por emociones positivas. Es decir, no porque yo quiero votar, sino más bien por quien no quiero votar. Claro. Y creo que esa emoción negativa, movida por el antivoto y no por el voto, es lo que nos ha llevado a esta situación que tenemos el día de hoy, en la que casi nadie cree en casi nadie. Y pongo el casi para no poner el nadie no cree en nadie, ¿no? Porque realmente hay una situación en la cual los peruanos hemos llegado a sentir tanto abandono, tanta apatía, tanta antipatía también hacia los políticos, hacia los gobernantes, que ese desapego ha significado también el divorcio y el no compromiso. No me comprometo ni siquiera con mi decisión o con mi decisión de delegación de poder y de a quién le doy la oportunidad de dirigirme. Y entonces no soy consecuente tampoco después con el resultado de mi decisión. Así que yo espero que en estas 3 semanas que quedan, los candidatos puedan presentar las alternativas de cambio que tienen para resolver los problemas que son grandes, que son graves en nuestro país, para que esta vez la decisión sea emotiva, pero a favor de, ¿no? Para abrazar una opción y decir, esta es la opción que yo quiero para que mi país pueda superar los problemas que tiene. Y alejarnos y dejar atrás esas emociones negativas que nos han hecho tanto daño, que nos han separado tanto, que han polarizado tanto, porque creo que en este momento, como en ningún otro en la historia de nuestro país, hemos vivido o estamos viviendo todas las crisis juntas. Y eso
va a necesitar de un gran desprendimiento de todos los peruanos, independientemente de su color político, para poder encaminar la salida. Realmente estamos mal. Son millones de peruanos que han regresado a la pobreza extrema, 7 millones que han perdido el empleo, los emprendimientos han desaparecido y se nos viene una tercera ola, no por COVID, sino por todas las desatenciones que hemos tenido durante un año y más de haber dedicado todos los esfuerzos a contener o a tratar de contener la pandemia. Y no estoy escuchando qué dicen los candidatos con respecto a cómo van a enfrentar esta tercera ola producto de la desatención, producto de las malas decisiones. Así que para estas 3 semanas, sensatez, cabeza fría, emoción propositiva y abrazar una bandera de cambio, pero de cambio con compromiso. Gracias, Rosa, muy buen análisis. Mónica, buenos días. Mónica, rememorando lo que ha dicho Rosa Bartra referente a que nadie cree en las encuestas y yo me reafirmo en ello, ¿no crees tú que la metodología de las encuestas en una segunda vuelta electoral con solamente 2 candidatos en liza, pretende o podría sincerar un poco más las cifras de cara al electorado que tiene una percepción mayor, una susceptibilidad mayor, ya que define prácticamente al presidente de la República? Buenos días. Yo creo que la tragedia de las encuestadoras es que es muy difícil que sean independientes, porque la verdad es que viven de los resultados que ellas pueden proporcionar. Hay encuestadoras que antes de publicar, antes de realizar incluso sus encuestas, hacen al mismo tiempo de asesoras de los candidatos. El hecho que en estos momentos tengamos solamente 2 candidatos no creo que reduzca esa dependencia de las encuestadoras de la dependencia económica que tiene de los candidatos. Entonces, esto hace que aún una encuestadora seria tenga pues cuestionamientos y al final siempre vemos que, y en esto muy pocas se salvan, fallan, ¿no? Fallan en sus resultados. Sin embargo, independientemente de lo que digan las encuestadoras, en las encuestas que nosotros vamos haciendo a diario, ¿no? En el intercambio de conversaciones, porque ojo, los votantes de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori no están, desde mi punto de vista, necesariamente divididos en niveles económicos, ¿no? Sí, las encuestadoras señalan que más los sectores de IE favorecen a Pedro Castillo, pero yo encuentro algo allí variopinto, ¿no? Además hay una interrelación entre todos nosotros, entre los que son del sector A con los que somos de la clase media y los que se encuentran en una situación económica mucho más difícil. Entonces, interrelacionamos y en esa interrelación lo que yo estoy percibiendo es apoyo a la propuesta de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, trato también de hacer mi análisis de esa manera, de un modo natural, y encuentro que crece el apoyo a Keiko Fujimori. A mí lo que me preocupa más son los oportunistas, quienes en este momento utilizan la confrontación para jalar agua para su molino y para enfrentarnos, para seguir enfrentándonos entre peruanos. Y viene una lucha encarnizada en donde la guerra sucia va a jugar también su papel. Entonces, me preocupan instituciones como, por ejemplo, la Asociación Civil Transparencia, que emitió una proclama ciudadana atribuyéndose ser el representante de todos los ciudadanos, una proclama ciudadana en la que, por ejemplo, no se centra en aspectos superiores de nuestra política, ¿no? Por ejemplo, la institucionalización, el respeto que debe haber por los partidos políticos, ¿no?
deja abierta la posibilidad que incluso utilizando la Constitución, el próximo presidente de la República convoque a una asamblea constituyente y modifique la Constitución para poder ser reelegido. No olvidemos que la Asociación Civil Transparencia apoyó el golpe de Estado de Martín Vizcarra. Entonces yo veo que hay instituciones que en estos momentos de gran preocupación, en la que nuestro principal problema por resolver es el de la pandemia, estén utilizando el río revuelto para sacar ganancias que no le hacen nada bien al Perú. A mí me preocupa mucho, mucho, y me apena mucho la situación en la que está nuestro país en estos momentos. Mientras en otros países están sobrando las vacunas y llaman a los ciudadanos a vacunarse, en nuestro país se les niega la vacuna a ciudadanos como por ejemplo los de la selección peruana de fútbol. A mí me ha dado mucha pena. Efectivamente, ante la escasez de las vacunas tenemos que priorizar algunos sectores mucho más vulnerables, pero me apena muchísimo que a un grupo de peruanos como los de la selección se les niegue la vacuna, ¿no? Cuando en realidad todos deberíamos estar vacunándonos en estos momentos. Nosotros mismos somos de la edad a la que todavía no le corresponde vacunarse y todos dependemos de alguien y muchos dependen de nosotros. ¿Y cuántos padres de familia habrá en esa selección de fútbol? Entonces, esta noticia, aun cuando pasa como un tema anecdótico, a mí no solamente me apena, sino que me hace ver que los peruanos sinceramente no damos tanto valor a la vida de un peruano como sí se otorga ese valor en otros países a la vida de sus ciudadanos. Me dio muchísima pena. Para mí es una de las noticias más reveladoras, ¿no? Que a un grupo de peruanos se le diga, tú no te puedes vacunar, fuera, y que venga el otro grupo al que le corresponde. Qué pena tener que tomar esas decisiones en el Perú y qué pena que nuestro país esté tan distante de otros países en donde las vacunas están sobrando. Gracias. Gracias, Mónica. Vania, buenos días. Vania, baja el dólar, baja el Bitcoin y también baja la percepción que tiene la mesocracia respecto a que el comunismo gana en el Perú. ¿Cómo opinas? ¿Qué opinas de esto? No hay que bajar la guardia. Ajá. El que se haya cortado la brecha entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori solo quiere decir que más personas están notando la importancia de su libertad, mas no deben bajar la guardia. Si bien es verdad, estamos a punto de recuperar medios de comunicación, estamos a punto de recuperar muchas cosas, sobre todo la dignidad humana cuando se trata del capitalismo popular. Es importante no bajar la guardia, porque ellos nunca van a bajar la guardia. Y creo que es importante resaltar que hoy en día la policía y las Fuerzas Armadas están esperando a ver qué va a pasar realmente, porque a mí me da mucha cólera que Pedro Castillo empiece a emplear un discurso a favor de la policía cuando él mismo está llevando a gente de Movadef en su partido al Congreso, ¿no? Eso me parece un insulto a todos los policías que han peleado valientemente en contra del terrorismo. No hay que perder de vista contra quién nos estamos enfrentando. En este caso, esta segunda vuelta es no solo libertad o patria, como dicen otros países, que me parece muy bien y es un buen discurso, ¿ya? Pero en esos países no hay el terrorismo que hay en este país. En estos países no tenemos a mártires como los tiene el APRA, por ejemplo, y saludo muchísimo que el APRA haya aclarado que tiene más de 1000 mártires contra el terrorismo. Y por eso ha aclarado que va a votar por Keiko Fujimori, no por Keiko, por la libertad y la patria. Y yo honro la memoria de esos mártires, Mónica, y te felicito por militar en un partido que ha efectivamente puesto la cuota de izquierda, ha puesto la cuota de sangre, pero cuando se habla de la cuota de sangre de izquierda, hablan del APRA, no hay otra. Es importantísimo decirlo.
Entonces, creo que es muy importante darse cuenta de la narrativa que están teniendo estos partidos. No es coincidencia que venga un personaje como Pablo Iglesias a querer traer su miseria y su inutilidad confesa por él mismo a este país. Que vaya a ser inútil a otra parte, pero acá no. Acá somos demócratas, acá no queremos a fracasados como Pablo Iglesias, que la misma gente de España ha votado de su país. Entonces, creo que en estas elecciones estamos ante una disyuntiva mucho más que de libertad o patria, de patria o muerte. ¿Y por qué lo digo? No es por el discurso rojo de patria o muerte, sino lo digo porque el mismo equipo de Verónica Mendoza va a ser el equipo técnico de Pedro Castillo. Y ahí está Víctor Zamora. La peor gestión de la pandemia en el mundo. El doctor Muerte. Exacto. Y están científicos sociales como Farid Matuk. Entonces creo que es importante que tengamos en cuenta que votar por Pedro Castillo, ya más allá de la narrativa del comunismo, del terruqueo, de la derecha fascista que representa Fujimori, ahí me desmayo, mucho más que eso, es simplemente ver el equipo que llevó a la muerte al Perú, que llevó a al peor manejo del COVID del Perú, en el mundo. Somos una vergüenza internacional en cuestiones de manejo de COVID. Entonces creo que es importante que tengamos eso en cuenta. El que veamos que el verdadero enemigo es clarísimo. Acá es muerte o vida. Y la muerte es el comunismo, la miseria, la gente que ha manejado ya muy mal esta pandemia y que está volviendo a querer postular para justamente seguir manejándola mal. Y después está el camino del capitalismo popular y el que salgamos de las cenizas como una ave fénix y que renazcamos juntos a través del emprendimiento, a través de las micro y pequeñas empresas y que le tomemos importancia al capitalismo popular. Así que creo que en este momento tenemos que estar más unidos que nunca y mucho más allá de las narrativas, veamos quiénes son evidentemente eficientes y evidentemente deficientes. Por más que te caiga muy mal Keiko Fujimori, ella representa la libertad y el sector privado. El sector privado ha demostrado ser mucho más eficiente que el sector público. Así que, por favor, ahora pensemos primero en el Perú mucho más que en los odios. Gracias, Vania. Rosa, antropológicamente, el próximo Congreso de la República va a ser en realidad una pugna de poderes ideológicos y doctrinarios. Por un lado estará el almirante Cueto, el general Roberto Quiabra, el general Montoya, el almirante Montoya de Renovación Popular y también José Williams. Por otro lado, los congresistas de Movadef, o allegados o asociados a Movadef. ¿Ves esto una probable polarización entre izquierda recalcitrante, radicaloide y una derecha que pueda representar y, digamos, soliviantar los valores verdaderamente democráticos? Bueno, primero, antes de comentar la composición del Congreso y las corrientes ideológicas que ahí van a enfrentarse, quisiera destacar, para no dejar pasar lo que ha dicho Vania, yo creo que el primer acto de corrupción que se comete en el Estado por parte de los gobernantes, por parte de quienes asumen cargos, es aceptar un cargo para el cual no estás preparado. O delegar un cargo para el cual no estás preparado. Es el primer acto de corrupción que se comete, de forma activa o de forma pasiva. Así que yo quiero nuevamente, insisto, rescatar lo que ha hecho Vania y lo que ha hecho Mónica también con respecto a la unidad, con respecto a llamar a los mejores, a convocar a los más preparados, a que el experto probadamente en algo sea el que asuma en este momento los roles
diversos que hay para poder conducir un ejecutivo que definitivamente va a tener que convocar a todas las sangres, a todas las fuerzas políticas, y que va a necesitar un premier que no solamente tenga peso político, sino también un peso moral, una trayectoria que exhibir, que le dé a el Poder Ejecutivo la autoridad que va a necesitar para poder conducir esta etapa de reconstrucción. Y ahí entonces entro a lo que planteas, Alberto, con respecto al Congreso. En primer lugar, es saludable para la democracia y es saludable para nuestro modelo, que es el modelo republicano, que haya separación, que haya independencia y que haya equilibrio y contrapeso de poderes. Tampoco se puede concebir al Congreso como un apéndice del Poder Ejecutivo y que le diga sí a todo. Eso no es democrático. Y eso más bien es lo más antidemocrático que puede haber y se presta precisamente para el abuso de poder o para el mal uso del poder. Entonces, primero, yo creo que el Congreso, al tener una composición tan diversa, de alguna forma está representando al Perú, que es así, que es diverso. Y con respecto a lo que decías de que vamos a tener posiciones como las de Renovación Popular junto con las de Perú Libre, que tienen, digamos, componentes ideológicos en su discurso, es saludable y es bueno, porque hace mucho tiempo que no vemos debate de contraposición ideológica. Hace mucho tiempo que la política está divorciada de la ideología y que más bien se tiene una política utilitarista, monetarista, en la cual el que puede financiar una campaña, sin importar qué piensa, qué ideales tiene, qué principios defiende, llega al Congreso y representa. Entonces yo creo que va a ser un despertar nuevamente al debate ideológico. Ahora, ¿cuánto tiempo este Congreso va a ser Congreso unicameral? No sabemos, porque el Congreso de la República, este Congreso que está de salida, acaba de aprobar que se tenga una microlegislatura para hacer reformas constitucionales que nos lleven, por ejemplo, a un cambio en la relación ejecutivo-legislativo y a un cambio trascendental, que es el retorno a la bicameralidad. Entonces, yo no sé cuánto realmente sea relevante de ese despertar de un nuevo Congreso que tenga debate ideológico, si en poquito tiempo vamos a tener más bien la discusión y elecciones, que no sé tampoco si es pertinente que en este momento en el que necesitamos reconstruir la patria y poner todos el hombro, entrar a un proceso electoral para elección de la segunda Cámara. Así que yo quisiera llamar la atención en este momento con respecto a lo que está ocurriendo, porque de pronto por estar concentrados en la campaña, estamos descuidando lo que el Congreso está haciendo y hay que mirarlos, porque como es un Congreso de salida que no tiene nada que perder, realmente puede dejar precedentes que son nefastos para cualquier democracia que se respete y que se precie de serlo. Gracias, Rosa. Mónica. Miguel del Castillo y Hugo Otero, ¿no?, connotados dirigentes del partido aprista, han dado en estos días el respaldo total al candidato Pedro Castillo. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Mónica, prende tu audio. Prende. Ya está. Muchas gracias a Vania por la mención, la consideración y el reconocimiento a los 1.700 apristas que murieron por negarse a gritar viva el presidente Gonzalo durante el terrorismo en las zonas más olvidadas de nuestro país, ¿no? Y además, es cierto, el APRA pone la cuota de izquierda democrática, en este apoyo que estamos dando, en el que yo me incluyo, a la candidata Keiko Fujimori, y ojo que aquí hay un desprendimiento de las expectativas políticas que siempre tiene el partido aprista, porque no debemos olvidar, además, que el APRA tiene como parte de su historia el 5 de abril del 92, en el que fuimos
víctimas de la invasión, por ejemplo, de el local de nuestro partido. Entonces, hay una historia allí que nosotros, si quisiéramos, podríamos recordar en estos momentos, pero hemos elegido no hacerlo. Y ojo, que además hemos dicho, nosotros ni esperamos ni queremos ningún cargo. Se trata del Perú, y en estos momentos es hora de desprenderse de todos los intereses personales y partidarios que pueda haber. Punto. ¿Correcto? Es como si estuviéramos en la guerra con otro país fronterizo. Es hora de despojarse de los intereses partidarios y personales y poner todo a disposición del Perú. En cuanto a Miguel del Castillo y Hugo Otero, el Partido Aprista Peruano dejó a conciencia de sus militantes la decisión de su voto. Si bien la mayoría tiende a votar por la señora Keiko Fujimori, aún cuando no es una candidata con las mejores condiciones bajo el punto de vista aprista, ¿correcto? Nosotros consideramos que el modo mejor de defender la democracia en estos momentos es votar por Keiko Fujimori. Pero hay libertad, y la presencia de voces discrepantes dentro del partido aprista solamente significa que el partido aprista no es pues un partido de un pensamiento único, ¿no? Sino que hay debate. Del debate sale la luz, y de las ideas contrarias sale lo mejor de un partido político como el Partido Aprista Peruano, y tendríamos que ser un partido antidemocrático para crucificar a quienes piensan al interior del partido de modo distinto, ¿correcto? Y yo en estos momentos creo que de todos modos, tanto Miguel del Castillo como Hugo Otero creen que esa es la decisión correcta en nombre de los derechos fundamentales, en nombre de la democracia. Pienso que están equivocados, pero no hay en ellos un interés económico como sí ha habido en otras personas que han apoyado la candidatura de Pedro Castillo. Simplemente yo respeto la decisión que ellos tienen, y creo que en estos momentos es cuando se aplica que yo defenderé con mi sangre la libertad que tú tienes de pensar distinto a lo que pienso yo. Gracias, Mónica. Vania, Rosa ha propuesto fundamentalmente llevar pues al gobierno nacional a los mejores, tan igual como Platón lo decía en la República. Los aristos son los que deben tener la conducción política del Estado, por eso la aristocracia, el gobierno de los mejores. ¿Crees tú que un hipotético gobierno de Keiko tiene que hacer lo mismo? No. El gobierno es representativo. No es necesariamente el más capacitado. Al menos esa es la idea que nos han tratado de dar. Yo particularmente estaría muy feliz si fuera como dice Rosa. Creo que todos estaríamos muy felices si estuvieran las personas más capacitadas. Me refiero al Poder Ejecutivo, no necesariamente al Poder de la República. Si los llama, me parecería lo más sensato. ¿No? Sería lo más sensato, porque ahorita estamos en una pandemia que tenemos que controlar. Y la tiene que controlar Keiko Fujimori, si sale elegida, Dios lo quiera, porque es la única opción libertaria. Quiero que se entienda esta idea. Muchas personas me han tratado de decir, tú no eres neutral, tú no eres imparcial, cosa que me ha dolido mucho, porque por supuesto a una persona que ha sido crítica al fujimorismo por más de 7 años, le duele que le digan fujimorista, toma tu tupper, bla, 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 bla. Pero honestamente ya no me importa a estas alturas del partido, porque prefiero defender la libertad de todos los periodistas, que por cierto, invoco a un voto responsable, porque la libertad de expresión no existe en un gobierno comunista. Bueno, mejor dicho, en un totalitarismo comunista. En ningún totalitarismo. Afirma, no existe. No existe. Es algo que tienen que entender. El periodismo no existe en regímenes totalitarios, comunistas y dictaduras. Así que en un posible gobierno de Castillo, si tratamos de decir la verdad o de exponer la verdad, nos van a fusilar sin asco. Es así de simple. Entonces vamos,
si yo voy a militar por algo, es por la libertad de prensa y de expresión siempre. No me interesa que me tilden de fujimorista, de ultraconservadora, fascista. Ya, honestamente, a esas alturas del partido no me importa. Lo único que quiero es que mi país siga siendo libre para ejercer nuestra libertad de prensa, de expresión y de vida. ¿Ok? Entonces, vamos. Yo no voy a entrar en la narrativa de que Keiko es la buena y Castillo es el malo. La diferencia es que a Keiko se le puede fiscalizar y a Castillo no, porque te fusila. Es así de simple. No hay mucho más que eso. Quiero que la gente se entere de lo que ha pasado con Castillo y Cerrón. Si la gente dice que Keiko Fujimori representa la corrupción, están súper desinformados respecto a lo que es Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es una mafia corrupta mucho más fuerte que el fujimorismo. Mucho, mucho más fuerte que lo que sea que represente el fujimorismo. Y honestamente, después de contrastar con realidades como las de Colombia, estar en diferentes conversatorios con personas de Uruguay, de Argentina, de Chile, que en este momento está a punto de volverse en un país en desgracia, entiendo la importancia que tiene el Perú desde que es el virreinato más fuerte que tuvo España. Y eso es la riqueza que tenemos en materia natural, materia prima. China nos quiere por nuestro litio y por nuestro cobre. A nadie le importa el oro y la plata, ya no. Nos quieren por nuestro litio para sus baterías y por nuestro cobre para sus cables. Las inversiones de China en el Perú han crecido muchísimo en los últimos años. Entonces tenemos que estar atentos, porque somos un país rico, pero tenemos que saber generar riqueza. Tenemos que impulsar el capitalismo popular. Tenemos que recordar que nuestra clase media es mucho más grande que la clase de ricos y la clase de pobres. Y por eso se cae el discurso de Pedro Castillo. Porque somos más los peruanos clase media emergentes que los peruanos ricos o los peruanos pobres. Somos más hermanos que pueblo y antipueblo. Entonces no podemos permitir que esa narrativa que viene importada gane en este Perú. Yo creo que va a ganar la señora Fujimori, lo digo con mucha fe, mucho más que por comprobación empírica. Lo digo por fe en que el Perú sabe perfectamente lo que le conviene. Y Keiko es un gobierno que vamos a fiscalizar activamente. Ella misma lo sabe. Los periodistas independientes, la prensa libre, va a fiscalizar a Keiko Fujimori. A Pedro Castillo nadie lo va a poder fiscalizar porque es un gobierno comunista, es una dictadura totalitaria comunista que nunca va a permitir la fiscalización de la prensa y va a matar la verdad matando periodistas. Eso no es lo que queremos para este país. Y creo que lo vamos a poder lograr cuando nos unamos y olvidemos esas brechas. Yo de verdad saludo muchísimo a la gente que está luchando a partir de esta idea de libertad. Porque ahora no somos pocos, somos muchos más. Y vamos creciendo, y vamos rezando, y vamos estando juntos comparados con el resto. Porque sabemos qué es lo que nos conviene. No hay verdad más grande que la verdad de la billetera, solo Cristo es la verdad más grande. Entonces creo que en este momento estoy viendo algo que no he visto antes, que es la unificación de mi país. Y quiero ver esa unificación con más ganas, con más positivismo, con más optimismo y cada vez vernos más cerca del 6 de junio juntos hacia un capitalismo popular, hacia un capitalismo que nos permita crecer, que permita a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas también, a las MIPYMES en general, crecer con menos impuestos, que sea más barata la formalización en el Perú y que el Estado sea cada vez más chiquito para que tengamos oportunidades más grandes. Gracias, Vania. Queridas panelistas, se acabó el programa. Muchas gracias, Rosa,
Mónica, gracias Vania por el brillante análisis que hacen semana a semana. Amigos, esto ha sido Pico a Pico. Muchas gracias por la atención. Fuerte abrazo. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta entonces, un gran abrazo para todos.